llamo Manuel Martínez, mi esposa Rosa ha venido conmigo, me acompaña. Como se dice a veces, es mi mejor mitad y no es solamente un dicho, es la realidad. Tenemos 3 hijos, ya son muy mayores, todos viven ya independizados, 36, 32, 31 años. Y bueno, quizás decir algo, me ha sorprendido viniendo aquí, que he pasado por delante de donde yo trabajaba cuando tenía 17 años, en calle Muntaner, creo que era 468, por ahí, y ha sido, bueno, interesante esa coincidencia. También ha sido un refresco especial encontrar a Agustín, que coincidimos en el grupo de jóvenes en Sardañola, por allá los años 82, 83. Ha llovido ya un poco, pero bueno, simplemente deseamos servir al Señor. Con mi esposa, mi familia, el Señor nos ha bendecido después de prepararnos en Estados Unidos a servir 2 años en Valencia y 10 años en Pamplona, en plantación de iglesias, desarrollo de punto de misión pequeñito a ser una iglesia constituida. En Logroño estuvimos 13 años hasta el año 2016, en el cual, bueno, yo terminaba unos estudios y queríamos venir hacia la zona de Cataluña para colaborar con la Facultad de Teología IPSTE. Y entonces, bueno, vinimos para igualmente abrir obra en Cubellas, que la iglesia de Vilanova había intentado y no había tenido personal para poder hacer eso. Y bueno, pues allí el Señor me dio la sorpresa de que cuando se jubilaba Pedro San Jaime, pues me pidieron si quería servir como rector. Y bueno, pues es un verdadero privilegio. Me alegro mucho de ver a Jennifer, una de nuestras graduadas, también Valia, eso, sabía que empezaba por Valia, pero me venía a la mente Valeri y digo, no, pues Valia, que también ha estudiado con nosotros, y bueno, y es un gozo de conoceros. Dejarme ir a la palabra del Señor. Decimos que la vida cristiana es una, igual si podéis mostrar las diapositivas, la primera, decimos que nuestra fe realmente es una relación, no es una religión, no es una serie de credos, no son unos axiomas teológicos, sino es una relación con nuestro Señor Jesucristo. Pero ¿qué imagen tienes en la mente cuando oras al Señor? Y no estoy hablando de una imagen física, de cómo va vestido, de cómo está peinado, cómo es su apariencia física, sino ¿qué imagen tienes del Señor en sus atributos, en su calidad, en su persona? En el gótico, bueno, quizás debo decir, antes de mencionar estas imágenes que vais a ver, pero en un principio la Iglesia no dibujó al Señor Jesucristo, aunque tenemos arte gráfico en las catacumbas de la iglesia de los primeros siglos. La iglesia no quiso, como es, digamos, el espíritu y el mandamiento del Señor, no quiso hacer imagen del Señor Jesucristo mismo, pero sí que hizo imágenes de un pez, de una corona de espinas, de el buen pastor, un buen pastor que no significaba un dibujo de la persona de Jesucristo con una oveja en sus hombros, sino era la figura pedagógica o didáctica del buen pastor. Ahora bien, por el siglo XI, aquí en España y en Cataluña, curiosamente, tenemos el Pantocrátor. Aquí tenéis una imagen a la izquierda, una imagen del románico. El románico que pretendía emular el tiempo donde la Iglesia se centró en Jesucristo como el emperador, dominador de todos, señor de señores, rey de reyes. Una figura, como podéis ver, totalmente inexpresiva en su almendra de majestad, pero inexpresiva. El románico dio lugar al gótico, siglo XII, adelante XIII, donde realmente se empezó a ver un Jesús más emocional,
un Cristo sufriente. El catolicismo romano expresa por Tomás de Aquino, dice, comillas, las cosas referentes a la humanidad de Cristo son el principal incentivo para el amor y la devoción. ¿Y qué característico es de la piedad religiosa del catolicismo popular aquí en España, no estoy seguro en Iberoamérica, pero que se presenta este Jesús sufriente para evocar compasión de las personas que lo contemplan, no adoración, no fe, pero un poco, ¡ay, pobrecito! ¿Es esa la imagen que debemos tener del Señor? Últimamente ya hace unos cuantos años, tenemos La Pasión de Cristo de Mel Gibson. Dice la crítica, yo no soy cineasta, no veo las películas de Gibson, pero dicen que él realmente es muy gore. En sus películas es como que parece que la sangre salpica a los espectadores. Y él como católico presenta la pasión de Cristo realzando absolutamente esos rasgos físicos del sufrimiento humano del Señor Jesucristo. Ahora bien, la verdad es que a veces entre nosotros como creyentes oigo en oraciones, en comentarios verbales sobre el sufrimiento del Señor Jesús o sobre el Getsemaní, y quizás por una falta de reflexión o una falta de comprensión, se quedan en la dimensión física humana y me atrevo a decir que a veces cuestionable de la persona del Señor Jesús. Se presenta a Jesús en Getsemaní como débil, vulnerable, indeciso frente a la inminencia de un sufrimiento físico extremo. En esta mañana me gustaría decir que esa percepción de Jesús es parcial y humana. Una cita de Bebe Warfield, un teólogo del siglo XIX, dice que esta presentación de Jesús, él habla de la presentación de la vida de Cristo según Renan, un liberal, y dice que es un sentimentalismo humano que, comillas, escasamente favorece nuestra máxima reverencia o adoración. Por ello, el propósito que quiero esta mañana es comprender los sufrimientos de Cristo, enfatizar la realidad de que lo principal no fue lo físico o lo humano, sino su entrega, su obediencia como Hijo de Dios. El propósito de esta mañana no es conmovernos emocionalmente. El propósito es entender los sufrimientos de Cristo, que aunque físicamente extremos, pero no son comparables con lo que supuso el sufrimiento interior de nuestro Señor Jesucristo, precisamente por su naturaleza como Hijo de Dios, por su fortaleza, por su pureza. Lo que deseo es establecer que los sufrimientos espirituales de la cruz son infinitamente mayores que los producidos por los látigos romanos o el proceso de su crucifixión. El ser hecho pecado, cargar en sus hombros con nuestro pecado, recibir la ira de aquel con quien solo había tenido gozo, amor y plenitud por toda la eternidad, eran cosas que no podían ser deseadas por el Hijo de Dios. Era solo la obediencia al Padre, su voluntad de poner su vida para salvarnos, el gozo propuesto ante Él de la salvación de muchas almas que llevó a Jesús a Getsemaní y a la cruz. Aunque el sufrimiento físico corporal era necesario y parte integral de la cruz, las palabras propias del Señor Jesucristo, la comprensión de los apóstoles reflejado así en sus epístolas, apuntan a la superioridad de los sufrimientos espirituales que a su vez dan a entender con más claridad la experiencia de Getsemaní. Por eso me gustaría mirar este pasaje. Hubiéramos podido escoger varios, la verdad es que dudaba, pero al final me centré en este pasaje de Hebreos, donde se nos habla de la cruz,
se nos habla de poner nuestros ojos en Cristo, la importancia de nuestro Salvador en nuestra fe, el concepto de sus sufrimientos, y luego habla también de la relevancia que estos pueden tener para nuestra vida cotidiana. El texto que hemos leído después del capítulo 11, hablando de la fe, quizás podríamos, permitidme leer algún pasaje más. En Juan, por ejemplo, capítulo 12 y versículo 27, un versículo que vamos a meditar brevemente también. Juan 12, 27, cuando el Señor dijo: ahora está turbada mi alma, ¿y qué diré? Padre, sálvame de aquella hora, de esta hora, mas para esto he llegado a esta hora. Permitidme leer dos pasajes más. Lucas capítulo 22, versículo 40. Lucas 22, 40. Cuando el Señor ora en Getsemaní, dice: cuando llegó a aquel lugar les dijo: orad que no entréis en tentación. Y se apartó de ellos a distancia como un tiro de piedra, y puesto de rodillas oró diciendo: Padre, si quieres pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Y estando en agonía, oraba más intensamente, y era su sudor, permitidme traducirlo como algunos lo ponen, porque la palabra griega es trombo. Como digo, a veces sabéis más griego del que pensáis. Es trombo. Era su sudor como grandes cuajos, o alguien dice cuajarones de sangre que caían hasta la tierra. Y un último versículo, Mateo 27, 46. Cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabactani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? A través de estos textos, lo que me gustaría, como vemos, quizás partiendo particularmente de Hebreos capítulo 12, versículos del 1 al 4 al 5. En primer lugar, la necesidad de poner nuestros ojos en Jesús como autor y consumador de la fe, en el contexto de la cruz, de su obra de salvación. En segundo lugar, lo que me gustaría es reflexionar sobre esos sufrimientos no espirituales, que fue lo principal de la cruz. Y en tercer lugar, la relevancia que eso tiene para nuestra vida cristiana. En primer lugar, hemos de recordar, poner nuestros ojos en Jesús. Es necesario comprender la cruz. La epístola a los Hebreos es una expresión de la supremacía de Cristo y su obra. Evidentemente, los destinatarios de la epístola a los Hebreos, o ese mensaje, estaban confundidos porque habían creído en el Señor Jesucristo, y esto, en vez de haberles traído bendición, parecía que les había traído persecución o sufrimiento. Su tribulación les había llevado a desenfocar sus ojos de Jesucristo y, consecuentemente, sufrir una debilidad espiritual que amenazaba con desmayar. Estaban considerando la tentación de dejar la centralidad, la superioridad, la exclusividad de Jesucristo como Salvador para recaer en una fe más normalizada, más aceptada por los demás, sin dejar de tener un vínculo con la revelación de Dios, el Antiguo Testamento. El autor de la epístola primeramente presenta la superioridad del Señor Jesucristo frente a ángeles, frente a Moisés, frente a Aarón. Presenta la obra de Cristo como superior y final frente al antiguo pacto. En el capítulo 11, el autor de la epístola nos presenta hombres de fe
Es como que prepara a los lectores para apuntar a Cristo. Y menciona diferentes personajes bíblicos que por su fe, unos los llevó a experimentar logros sobrenaturales, por la fe conquistaron reinos, taparon bocas de leones, pero otros, por su fe igualmente, les llevó a sufrir aflicciones extremas, como ser apedreados, aserrados, muertos a filos de espada, pobres, angustiados, maltratados. La misma fe. En el capítulo 12 de Hebreos, el autor nos trae a una conclusión de esos héroes de la fe, de esas diversas experiencias, y nos dice que nuestros ojos deben estar puestos en el Señor, porque si no están puestos en Cristo, nuestra carrera se hará larga. El pecado nos asediará, nos cercará como una emboscada. El peso se puede acumular que nos ralentiza y todo ello causar agotamiento hasta el punto de hacernos desmayar. El remedio para todo eso no es otra cosa que poner nuestros ojos en el Señor, entendiendo, discerniendo con la ayuda del Espíritu Santo y su palabra la vida, el corazón del Señor, el ejemplo de Cristo. En el versículo 2 se nos presenta a Jesús como autor y consumador de la fe. Permitidme deciros que nuestra fe, ese nuestra, es una ayuda de traducción, no está en el original y a veces nos puede distraer del enfoque del versículo. Jesucristo se presenta como nuestro ejemplo supremo. Es el autor, es la fuente o la causa que origina un comienzo. Un comentarista habla de Jesús como fundador, guardián, superior, aludiendo al heroísmo. En la Septuaginta, la traducción griega del Antiguo Testamento, que quizás se originó alrededor de 285 hasta el 245 y luego procedió por el resto del Antiguo Testamento, esta palabra se usa para príncipes, capitanes, superiores, líderes políticos. Es pionero Jesús como nuestro precursor. Ocurre 3 veces en el Antiguo Testamento donde se traduce como el autor de la vida, o príncipe, capitán, o autor. No parece indicar que sea el origen de nuestra fe, pero es el origen, el principio y la fundación de la fe. Nuestra salvación, nuestra confianza emerge de él. Es el pionero de la fe. También dice que es consumador. Curiosamente, Robertson, un estudioso del Nuevo Testamento, decía en su tiempo que era una palabra acuñada por el autor de Hebreos. No la encontramos aparte de aquí en el resto del Nuevo Testamento. Últimamente sí se ha encontrado en griego clásico una mención y se corresponde con lo que ha dicho antes, autor y consumador. Es una manera de presentar al Señor Jesucristo como fundador, origen, principio, autor y como finalizador, aquel que trajo la fe, la que termina. Es como Él es el alfa y la omega. Esto es relevante también en referencia a su muerte en la cruz, porque la cruz nunca fue una sorpresa. Jesús no se vio sorprendido por una catástrofe personal. Varias veces en los evangelios Él expresa que Él vino al mundo para dar su vida como rescate por muchos. Desde el principio Él puso sus pies, su mensaje firme en el paso del sufrimiento. Podemos leer desde el capítulo 2 de Juan, después de que limpió el templo y intercambió unas palabras con los fariseos, que el Señor les dijo: destruid este templo y en 3 días lo reedificaré. ¿De qué estaba hablando?
de su cuerpo. Juan capítulo 3, versículo 14, hablando con Nicodemo, estamos hablando del primer año del Señor Jesús en su ministerio público. Dice, como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. La cruz no fue una sorpresa, no, Jesús no fue una víctima involuntaria de, ay, ¿qué pasa? Que pierdo el control. De ninguna manera. El Señor vino a redimirnos. Y desde un principio sabía cuál era el fin. Mateo capítulo 12, en una discusión con los fariseos, dice, como está escrito de Jonás, en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. El Señor sabía la cruz. Mateo 16, 21, desde entonces, desde que el Señor en Cesarea de Filipo habla con los discípulos y Pedro dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Dice la Escritura, desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. O sea que este Jesús es el que vino a morir, Él es el autor y consumador de nuestra fe, y la cruz es su sello de identidad, las marcas en su costado, en sus manos y en sus pies, que permanecieron en su cuerpo glorificado, como vemos en Mateo capítulo 21, cuando el Señor le dice a Tomás, por las dudas de Tomás, dice, mete tu mano en el costado, pon tus dedos en mis heridas. Parte de la identidad de nuestro Señor es la cruz. Ahora bien, en segundo lugar, ¿entendemos lo que fue la cruz? Este pasaje de Hebreos que acabamos de leer nos dice que, permíteme abrir ahí. Dice, pues, autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él, ¿qué dice? Dice, menospreciando el oprobio. No dice menospreciando las heridas. No dice menospreciando los latigazos, los tirones de las barbas. No dice eso. Menospreciando los clavos que le horadaron. No dice eso. Dice menospreciando la vergüenza. Hermanos, que estamos hablando de el Hijo de Dios, Colosenses capítulo 1, versículos 14 en adelante, aquel por quien fueron hechas todas las cosas y sin él nada de lo que fue hecho, fue hecho. Estamos hablando del creador del universo expuesto a la vergüenza. Eso es mucho más allá que los látigos, que el sufrimiento físico. La cruz, más que ir a galeras, más que decapitación, más que cualquier otra pena, la cruz era un emblema de vergüenza, una humillación pública. En Filipenses, que lo hemos leído esta mañana, dice que se humilló hasta la muerte, y Filipenses lo aclara porque está en ese contexto histórico, no nosotros que la cruz la llevan así de oro o pendientes o tal, y es un símbolo que mola para algunos. Entonces no, era un signo de vergüenza. La cruz era un sistema de pena capital especial para los peores reos, para usarlos como testimonio público de lo que no se debe hacer. Era exponerlos públicamente a la vergüenza. Hay un debate aún, no voy a entrar en eso porque para mí es un poco extraño, pero os lo digo porque existe, de si Jesús si lo desnudaron del todo en la cruz, o si como está dibujado en las imágenes, al menos sus vergüenzas estaban tapadas. Porque era eso, era la vergüenza, era exponerlo a lo peor, lo más humillante que podían pensar.
Justo después en Hebreos se nos exhorta a considerar a alguien identificado como el que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo. La palabra contradicción es antilogía, y lo que habla es la gente unida contra él, desde el clamor conjunto de crucifícale, crucifícale, hasta aquellas provocaciones: si eres hijo de Dios, baja de la cruz. Si confías en Él, como has dicho, pídele que mande y muéstranos. También en el juicio, cuando los soldados le golpeaban, tapándole la cabeza con la corona de espinas y le decían: profetiza quién es el que te golpeó. Hermanos, estamos hablando de aquel que conoce el número de nuestros cabellos en la cabeza. Aquel que no hay nada oscuro delante de Él, que Él nos ve transparentemente. ¿No sabía el Señor quién es el que le había golpeado? ¿Qué tuvo que suponer eso para el Hijo de Dios? La atención del texto nuevamente no se centra en los sufrimientos físicos, sino en los interiores, aquellos que afectaban al pensamiento, el sentimiento del Señor. Y eso es lo que vemos en la vida del Señor. Lucas 12:50 dice: de un bautismo tengo que ser bautizado, y cómo me angustio hasta que se cumpla. ¿Cómo me angustio? Esta palabra podríamos decir cómo estoy en estrecho, en un dilema que le producía opresión y aflicción. Warfield dice que esto da testimonio de que el pensamiento de la cruz era una carga continua que el Señor llevó durante toda su vida. Dice B.B. Warfield que era un Getsemaní perpetuo. Incluso hay algunos autores que presentan la vida de Jesús como que nunca se rió, como que nunca... Eso no es cierto. El Señor estuvo en las bodas de Caná. El Señor proveyó vino para las bodas de Caná. El Señor se regocijó en espíritu, Lucas 10:22, y cuando usa esa palabra es como que exultante de cómo Dios obraba en el corazón de las personas y le mostraba el reino de Dios. Pero el gozo del Señor, a diferencia de algunos teólogos liberales como Renan, no tenía un gozo superficial, frívolo, sino era un gozo profundo. Por el gozo que le fue propuesto, menospreció la vergüenza. Era un gozo consciente de lo que le esperaba, por la victoria que iba a suponer la cruz y por la salvación de nuestras almas, indignos pecadores como somos. Unos días antes de Getsemaní, Juan 12:27, dice el Señor: ahora está turbada mi alma. ¿Y qué diré, Padre, sálvame de esta hora? Mas para esto he llegado a esta hora. Desde que el Señor convirtió el agua en vino, ¿qué le dijo a su madre? Dice: ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha llegado mi hora. El Señor tenía en mente la cruz desde el principio de su ministerio. Aquí en Juan capítulo 12, unos días antes de Getsemaní, el Señor exclama que estaba turbada su alma. Y dice: entonces vino una voz del cielo que dice: he glorificado mi nombre y lo glorificaré otra vez. Nos presenta Juan, el evangelista, este momento de angustia y conmoción. Curiosamente, Juan, que no menciona la experiencia de Jesús orando en el huerto de Getsemaní. Según Warfield, el sentir del Señor es de agitación, inquietud, perplejidad. Hablamos de que el Señor se vio proyectado a su interior con una agitación profunda. Esta palabra se usa igualmente, por ejemplo, en la última cena, cuando dice la Escritura que se conmovió en espíritu. Y el Señor dijo: de cierto, uno de vosotros me va a entregar.
Fíjate que el Señor no dice que van a venir con palos y me van a pegar. Qué superficial y frívolo es eso. Porque ese no es el centro. No es debido a la mera perspectiva de la experiencia física de la muerte. Warfield habla de la repugnancia de la idea de la muerte y quién estaba detrás de la muerte, viendo a quién tenía el poder de la muerte. Todo su ser se revolvía ante esa humillación final y profunda en la que los poderes del mal iban a infringir sobre él la pena precisa del pecado humano. Inclinar su cabeza bajo ese golpe era una indignidad final, el acto más difícil de obediencia. No porque el Señor no deseara obedecer. El Señor dijo: yo hago siempre lo que le agrada al Padre. Pero siempre la obediencia en el Señor, de sanar a las personas, de enseñar su palabra. Pero en este caso era de ser hecho maldición. Era de ponerse en el lugar del juicio. Aquel que había tenido comunión íntima, gloriosa, por toda la eternidad con su Padre, ¿cómo podía desear ser el objeto de su ira? Es algo que no podía desearlo. Generaba una tensión, pero en ningún momento es debilidad. En ningún momento el Señor Jesús estuvo por un momento a ver qué hago. En absoluto. Era la tensión de lo que la postura, el lugar de la cruz iba a suponer delante de su Padre. Debemos tener en cuenta que Jesús no pecó en ningún momento. Ninguna angustia del Señor fue muestra de ninguna imperfección. Si entendiéramos el corazón del Señor, lo que Él sintió, que los evangelios nos dicen algunas cosas, pero entiendo que debemos entender que Jesús fue tentado en todo, pero ¿qué dice? Sin pecado. Aquí Jesús no flaqueó, sino simplemente estaba ante el umbral de, como dirá Gálatas 3:13, ser hecho maldición. ¿Qué supone eso para el Hijo de Dios? Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran mor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente, y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió obediencia. ¿Es que no era obediente antes? Claro que sí. Lo que pasa es que es eso, este acto de obediencia era totalmente ajeno a lo que había sucedido antes. El ser objeto de la ira de Dios, el ser hecho maldición. ¿Cómo podía él desear eso? Pero obedeció en eso. Obedeció, como dice la Escritura, nadie me quita mi vida, yo la pongo de mí mismo y la vuelvo a tomar. El Señor conscientemente, no hubo titubeos en el corazón del Señor. Por favor, nunca permitamos que nadie hable de Getsemaní como si Jesús estuviera así. Recuerdo que antes de convertirme salió Jesucristo Superstar. Luego se tradujo cuando ya era creyente y parece que en el Getsemaní como que Jesús se volviera loco. De ninguna manera. Esa no es la imagen del Señor. Juan dice, el Verbo fue hecho carne, habitó entre nosotros y vimos su gloria, lleno de gracia y de verdad. Y eso es aplicable a toda la vida del Señor. Y cuando el Señor dice, pase de mí Padre, si puede ser, pase de mí esta copa, no era porque el Señor, es que no sé si me van a hacer daño. Por favor. Pero el Señor no podía desear ser hecho pecado, ser imputado por pecado. Él fue vestido, sobre sus hombros fueron nuestros pecados. Nosotros a veces cometemos pecado y ni nos damos cuenta.
Aún el Antiguo Testamento habla de los pecados por ignorancia. Y nosotros a veces pecamos y pensamos como frívolamente, pero estamos hablando del Hijo de Dios. La segunda persona de la Trinidad hecho carne, viviendo entre nosotros. Para Él ser hecho pecado. O como dice Warfield, la repugnancia de la muerte. Como entidad, no como experiencia. Dice Calvino, Jesús sufrió la muerte tomando sobre sí mismo la maldición que estaba sobre nosotros y librándonos de ella. Su horror, dice Calvino, no fue por tanto simplemente por la muerte, como pasar de este mundo, sino porque tenía ante sus ojos el tribunal imponente de Dios y al juez mismo preparado con una venganza inconcebible en contra del pecado. Eran nuestros pecados la carga que asumió y que le presionaba con un peso enorme. Por tanto, no es extraño que el abismo terrible de destrucción le atormentaba gravemente con temor y angustia, no por los sufrimientos físicos, pero por ser el objeto del juicio de Dios. Calvino lo identifica como una muestra de los dolores mismos del infierno, por la conciencia de estar en el tribunal de Dios, tomando nuestro lugar como pecadores. Otro comentarista, Thomas Goodwin, dice, es la ira de Dios que constituye el infierno, así como su favor supone el cielo. Thomas Rutherford dice que el Salvador sufrió en su alma, comilla, la ira de Dios, que suponía un verdadero infierno a Cristo. Esto como reflexión de ese pasaje de Juan cuando dice, está turbada mi alma. Pero si vamos a la experiencia en Getsemaní, Warfield dice que casi se extinguen los recursos del lenguaje para compartir con nosotros algo de lo que supuso la agonía de nuestro Señor. Aversión, desánimo, abatimiento, angustia, perturbación. Mateo expresa que comenzó a estar angustiado, eso tiene que ver con tristeza, y turbado, a desazonarse por completo. Marcos usa un término que conlleva la connotación de consternación, de estar cercado por la tristeza, y dice, mi alma está triste hasta la muerte. Un dolor mental, una perturbación que aprieta en cada costado, de cuya perturbación no hay salida, no hay lugar para defensa. Un comentarista del siglo XIX lo describe como, comillas, encerrado por angustia en cada lado. Como hemos leído, Lucas habla como coágulos de sangre, el sudor del Señor, coágulos de sangre cayendo en tierra. Antes de eso, es importante recalcar que Lucas dice que un ángel le apareció para fortalecerle antes de que sudara de esa manera. Warfield, y aquí uso el nombre de Warfield porque son teólogos, digamos, de plena solvencia, dice que si no hubiera sido por esa ayuda sobrenatural, quizás su angustia le hubiera causado la muerte. Finalmente en la cruz, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Dice Calvino, era necesario que él fuera imputado como culpable ante el tribunal de Dios. El mundo se ríe de esta escena. Nosotros que somos creyentes pensamos en la solemnidad que eso puede ser, aún intentando imaginarnos. Pero el Hijo de Dios, que sabe lo que es, que su conocimiento de Dios el Padre y de la verdad no es por haber aprendido, sino es por tener un pleno y absoluto dominio de la realidad. Nada es más horrible, dice Calvino, que recibir el juicio de Dios, cuya ira es peor que todas las muertes. Dice en otra parte, en otro escrito, Calvino también dice, no es posible imaginar
un abismo más terrible que sentirte a ti mismo abandonado y ajeno de Dios cuando le invocas, como si Él hubiera determinado tu destrucción. ¿Qué sentiría el Señor cuando exclamó: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Citando el Salmo 22. Por eso Warfield expresa que Cristo, comillas, y lo dice Warfield otra vez, no está inspirado, no, pero son hermanos que han estudiado, que han escrito y que su pensamiento pues ha sido corroborado por los siglos y de bendición. Dice: no murió por la cruz, sino, como comúnmente decimos, por un corazón roto. Se le rompió el corazón literalmente. Y eso lo vemos porque cuando los van a descender de la cruz, los ladrones están todavía vivos, pero el Señor ya estaba muerto. Y el soldado romano le atraviesa con la lanza, y ¿qué sale? Agua y sangre. El Señor no murió por haber sido desangrado. Incluso hay estudios que arrancan desde el siglo XIX que dice que la muerte de Jesús fue más por motivos interiores, de lucha interior, que no físicos, y por ello pudo ser una muerte prematura. Y los soldados se sorprendieron de que Jesús ya estaba muerto, a pesar de todo el tormento físico. Si reuniéramos las expresiones o circunstancias que reflejan los sufrimientos no físicos de la cruz, consideraríamos la vergüenza, el abandono, la tristeza, la conmoción, la soledad, el rechazo de los hombres, la humillación en silencio. Profetiza quién es el que te golpeó. Y el Señor permaneciendo como oveja que no abrió su boca. Ser hecho maldición por nosotros. Algunos historiadores hablan de que la cruz era una manera de que la persona condenada era algo tan reprochable e ignominioso que lo colgaban de un madero para que no infectara la tierra, que no contaminara el suelo. Así de reprochable era aquel que era colgado de un madero. Y Gálatas 3:13 dice: maldito es el que es colgado en un madero, citando al Antiguo Testamento. ¿Qué tuvo que ser para el Señor asumir eso? Ser hecho pecado, ser imputado como si fuera Él culpable, cuando era absolutamente inocente. Vamos hacia el final. ¿Qué relevancia tiene esto para nosotros? Lo dice Hebreos: considerad, o sea, fijar vuestros ojos en aquel que sufrió esas palabras en contra de Él mismo, para que nuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Los destinatarios de Hebreos estaban y debían estar combatiendo contra el pecado. Como dice aquí: aún no habéis resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado. Debían tomar la actitud del Señor frente a la cruz. Y en ese ámbito hablaba de sufrimiento espiritual. Lo físico, el sufrimiento físico, llegaría después con las persecuciones de los emperadores romanos. Y nosotros, cuando hablamos de alguna manera participar de los sufrimientos de Cristo, por supuesto que no son expiatorios. El Señor no nos perdona ni perdona a nadie porque suframos, en absoluto. Pero de alguna manera sí se usa ese lenguaje. Por ejemplo, Colosenses 1:24 dice Pablo: ahora me gozo lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la Iglesia. Dice también Pablo en Filipenses: a fin de conocerle, el poder de su resurrección, la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte. ¿Qué quiere decir Pablo? ¿Que quiere sufrir físicamente como el Señor? Yo creo que no.
Creo que está hablando del espíritu de obediencia del Señor, de cómo el Señor se humilló, cómo se entregó para nuestra salvación. Dice el apóstol Pablo, segunda epístola a Timoteo, la última de sus epístolas, a punto de morir, dice: no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí preso suyo, sino participa en las aflicciones por el Evangelio, según el poder de Dios. Y por último, no quiero leer demasiado, gozaos, dice primera de Pedro 4:13, gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo. Entiendo que la comprensión de Getsemaní, de la obediencia del Señor, entiendo que la comprensión de que los sufrimientos de la cruz fueron especialmente interiores de su alma, y no lo físico también, pero entiendo que eso nos puede también ayudar a nosotros. ¿Por qué? Porque nosotros no estamos sufriendo físicamente, ¿no? A mí no me han pegado nunca. En evangelizando sí que a lo mejor me han chillado o burlado un montón, pero no me han hecho daño. Pero hay otro asedio, hay una vergüenza que a veces no se expresa, hay una descalificación que tus compañeros de trabajo a lo mejor no te pueden decir a la cara, pero ellos lo sienten y tú la percibes. Y dentro de tu corazón, aunque no estás sufriendo físicamente, puedes escoger dos cosas: o hablar libremente del Señor o ser discreto. Y es tiempo de tentación, y es tiempo donde tú debes entender la obediencia del Señor siendo hijo de Dios, cómo se entregó de esa manera tan desinteresada, absoluta, a la voluntad del Padre, a pesar de que eso suponía volverse vergüenza, volverse maldición, como dice Gálatas 3:13. Y tú puedes decir: Señor, pues en tu poder, por tus fuerzas, quiero, como dice aquí, considerar, poner mis ojos, fijar mi mirada en aquel que sufrió tal contradicción de pecadores. Qué importante nuestra preparación para esta lucha, con los recursos que Dios nos ha dado, con su palabra, su espíritu, la comunión con Él que fortalecen nuestro hombre interior. En conclusión, no negamos que hubieron sufrimientos físicos extremos, porque así debía ser. Dice la Escritura: Él llevó nuestros pecados en su cuerpo en la cruz. Isaías 53:5. O dice también Isaías en ese versículo: con sus heridas fuimos sanados. ¿Cuántas veces no habla de la sangre vertida del Señor? ¡Qué forma tan gráfica! Pero lo que estamos diciendo, por ejemplo, Wayne Grudem en su libro de teología sistemática dice: tan imponentes como pueda ser el sufrimiento físico, el sufrimiento espiritual fue mucho más severo para nuestro Señor. ¿Por qué? Porque en la cruz Jesús experimentó el dolor psicológico de llevar la culpabilidad de todos nuestros pecados. Aún a veces podemos nosotros tener el sentimiento, cuando nos damos cuenta que hemos pecado y cómo el Espíritu Santo nos convence de pecado, qué miserables nos sentimos. El Señor nunca pecó, pero fue imputado con nuestros pecados. ¿Qué tuvo que significar eso para el Hijo de Dios, que no había pecado jamás y que nunca pecó? Hermanos, esta mañana lo que he deseado es exponer la fortaleza, la impecabilidad de nuestro Señor Jesucristo, aún en esos pasajes donde dice el Señor: Padre, si puede ser, pasa de mí esta copa. No fue por debilidad, no es un lapsus en Jesús como su humanidad de ¡ay, qué hago ahora! No, es que siendo el Hijo de Dios, absolutamente puro, el Verbo encarnado en un cuerpo humano,
no podía desear ser hecho pecado. Y eso produjo tal tensión y sufrimiento interior que sobrepasó aún los sufrimientos extremos del proceso de la crucifixión. Y eso puede fortalecer nuestra imagen de nuestro Salvador, puede darnos entendimiento de lo que es a veces tener que sufrir con la convivencia del pecado que nos rodea o el que tengamos que tratar con nosotros mismos y recurrir al ejemplo del Señor, su obediencia, su ejemplaridad. Que el Señor nos ayude.